Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Solorio Hernández de la Facultad de Deportes, Grupo 201. En este video de lo que voy a hablar será sobre las lesiones que se presentan en los beisbolistas, ya sean a nivel profesional o a nivel amateur. Bueno, comencemos. En este video, el tema principal del cual se va a hablar será de las lesiones que se presentan en los beisbolistas. Se abarcará el tipo de lesiones que hay, cómo prevenirlas, entre otras cosas. Primero sabremos qué es el béisbol, el cual es un deporte en el que se necesita de un bat, pelotas y guantes de béisbol. Se juega en un campo en el cual se enfrentan dos equipos. Este deporte trata que un jugador está montado en el montículo al cual se le llama pitcher, lanza una pelota blanca y redonda de tamaño pequeño a un jugador del equipo contrincante, el cual será llamado bateador. Este tratará de golpearla y recorrer las 4 bases que están ubicadas en el campo, que están en forma de un rombo. Si el jugador recorre las 4 bases sin ser puesto fuera o out, como se le conoce, se le adjudica una carrera a favor de su equipo. Esto tendrá que realizarlo sin que los 9 jugadores que están ubicados en diferentes lugares del campo lo pongan fuera. Bueno, ahora las diferentes posiciones que se juegan dentro del campo, las cuales son el pitcher, que es el jugador que estará realizando lanzamientos arriba del montículo, el catcher, el jugador que estará recibiendo los lanzamientos del pitcher, el primera base, jugador que está ubicado a un lado de la base de primera, segunda base, jugador ubicado entre la segunda y la primera base, campo corto o shortstop, jugador ubicado en la segunda y la tercera base. Tercera base, jugador ubicado a un lado de la base de tercera. Jardinero derecho, jugador ubicado en lo profundo del campo de la parte derecha. Jardinero central, jugador ubicado en lo profundo del campo en la parte central. Jardinero derecho, jugador ubicado en lo profundo del campo en la parte izquierda. Bateador designado o DH. Este jugador solo tiene la función de batear, solo está activo en la parte de la ofensiva y en la defensiva permanece inactivo. Bueno, ahora hablaremos sobre las lesiones más comunes en los lanzadores. Bueno, lesiones en la parte del hombro del pitcher. Esto es a causa de que el hombro es una articulación muy flexible, entonces es en la que más se dan los movimientos. La mayoría de los deportistas, como los pitchers, suelen tener lesiones en el hombro. Más que nada por su parte, se trata de la principal herramienta para realizar este deporte. Cuando el pitcher utiliza su hombro, está obligado a realizar fuerza y mantener en tensión el hombro por los movimientos que realiza de manera repetida al hacer la acción de lanzar la pelota. Pueden llegar a tener lesiones en cualquier músculo como ligamento, articulación, clavícula, manguito rotador, etc. Esto se presenta en el momento de lanzar. El jugador realiza un esfuerzo dándole carga al manguito rotador para que su lanzamiento pueda tener más velocidad. Las lesiones pueden llegar a presentar a los lanzadores son hombro inestable, pinzamiento, lesión en la zona del manguito rotador, y presión en cualquier nervio del hombro, etc. Ahora las lesiones más comunes en los bateadores. Lesiones en los tejidos blandos son los que más suelen presentar como un tirón muscular, esguinces, contusiones y algunos cortes. También algunas lesiones graves pueden pasar por tener algún contacto con la pelota, un bate u otro jugador. Estas pueden pasar si no se usa el equipo con el que se protege, como por ejemplo los cascos. Durante el juego suelen ocurrir lesiones en la cabeza como conmociones cerebrales, suelen presentarse comúnmente cuando una pelota le pega a algún jugador en la cabeza. Utilizar el casco es la mejor manera para prevenir conmociones cerebrales. Este se debe usar continuo cuando el bateador se presenta a la caja de bateo y mientras va corriendo las bases. También los catchers deben utilizar su respectiva careta. Tener una conmoción cerebral no siempre debe ser perder la conciencia o desmayarse. También conmoción cerebral puede ser un simple dolor en la cabeza, confusión, sentirse mareado, tener náuseas o la visión borrosa. Los jugadores que tengan algunos síntomas de una conmoción cerebral deben ser tratados por un médico profesional antes de volver a jugar otro partido. En los bateadores también se suelen presentar lesiones en las piernas, tobillo o pie. Este tipo de lesiones son muy comunes al momento que los jugadores se barren o se deslizan en una base, por lo que se recomienda que los jugadores aprendan a deslizarse después de los 10 años. Ahora hablaremos sobre las lesiones en las extremidades inferiores. En el béisbol se presentan de manera muy constante lesiones en las extremidades inferiores. Pueden ser de muchos tipos como esguinces, que vendrían siendo una de las más comunes, desgarros, entre otras.
Una que se presenta frecuentemente es la lesión del ligamento cruzado de la rodilla. La rodilla es conocido como una articulación que está compuesta por tres huesos: el fémur, tibia y la rótula. La estabilidad de esta está conformada por algunos ligamentos que sostienen a los huesos en la posición correcta. Los de mayor importancia son ligamentos colaterales, tanto el medial y el lateral, y los ligamentos cruzados, que vendrían siendo el anterior y el posterior. Esta lesión es considerada un problema de salud mundial. Un esguince en el tobillo también es una de las más comunes que se presentan en el béisbol, más que nada al momento en que los jugadores recorren las bases. Esto puede producir en el momento en el que se dobla tu tobillo de una forma no común. Este estira o se puede desgarrar las bandas resistentes de tejido que mantienen los huesos del tobillo unidos. Ahora pasaremos a las lesiones en extremidades superiores. Una de las lesiones más comunes que vendría siendo en la zona del codo, que es la lesión del ligamento colateral medial del codo. En el béisbol este tipo de lesión se trata como una operación, a la cual se le puso como nombre la operación Tommy John. Esta operación se realizó por primera vez en 1974 al pitcher Tommy John. Esta operación consistía en reparar el ligamento desgarrado del codo. Esta lesión causada por fuertes lanzamientos repetitivos o llegase a dislocar el codo. Otra lesión muy común en las extremidades superiores es en la zona del hombro, el cual es el manguito rotador. Una de las principales causas de la lesión del manguito rotador en el béisbol puede ser porque al jugador le hace falta sesiones de estiramiento y de calentamiento correctos antes de entrenar o jugar. También debemos agregar que un factor importante para que se dé esta lesión es la tensión y los movimientos repetitivos que se realizan durante el juego. Esto hace que se vaya deteriorando el manguito rotador. Gracias a los movimientos repetitivos, esto puede causar inflamación y hacer que toda la articulación sufra y provoque dolor. Ahora hablaremos de uno de los más importantes, el cual es lesiones en niños en el béisbol. Existen muchos factores de riesgos para los niños, como por ejemplo lo más común, una lesión en el codo. Esto puede ocurrir ya que los niños apenas se están desarrollando y, si se puede decir así, tienen muy tierno su brazo, es decir que son frágiles. Cuando nosotros miramos la fuerza en la que utilizan los jugadores, ya sea de jugadores de béisbol profesional o jugadoras profesionales, podemos entender la causa por la que adquieren muchas lesiones. Investigaciones recientes demuestran que entre el 20 y el 40% de los jugadores de béisbol infantil que tienen la edad entre los 9 y 12 años tienen molestias en su codo al menos por una vez en la temporada. Así es como dicen los investigadores. Esto no quiere decir que las lesiones en la zona del codo son del todo inevitables en el béisbol. Según Patel, tiene una técnica correcta y un descanso de manera adecuada, este tipo de lesiones podrían reducirse de una manera considerable. Tirar una pelota de béisbol en repetidas ocasiones le da mucho estrés al desarrollo de los huesos del niño, también las articulaciones y músculos de esos jugadores. Los infantes cuentan con cartílagos de crecimiento, los cuales están hechos por cartílago flexible, los cuales permiten que los huesos se desarrollen y tengan cambios conforme el niño va creciendo. Debemos recalcar que las placas del crecimiento son aún más débiles que el músculo y hueso que circundan y tienen una mayor probabilidad de tener una lesión permanente que les afecte de su vida cotidiana, y en especial el béisbol. Ahora pasaremos a la lesión del tendón de Aquiles. Este tipo de lesión se suele presentar en deportistas corredores, en este caso en los beisbolistas que tienen como función batear. Al recorrer las bases podrían estar peligrando sufrir esta lesión. Obviamente el riesgo disminuirá si toman las medidas de precaución necesarias para no sufrir ese tipo de lesión. En el nivel de tendón de Aquiles se pueden dar varias patologías, como la inflamación del tendón de Aquiles, tendinitis, que vendría siendo un proceso crónico en donde se va degenerando el tendón, bursitis, que sería una inflamación en las bolsas, que vienen siendo bolsas serosas que están repletas de líquido y que se pueden encontrar en los huesos y el tendón, y estos ayudan a deslizarse con mayor facilidad. Y la lesión que vendría siendo la más grave sería la rotura aguda del tendón de Aquiles. La tendinitis aquilea o la inflamación del tendón, como se menciona antes, suele empezar en semanas. Puede alcanzar a producir incapacidad total para realizar deportes. Se produce por realizar fuerzas en repetidas ocasiones que dan como causa la inflamación del tendón. La tendinitis aguda de nuestro tendón de Aquiles normalmente se siente como un dolor sordo en la parte posterior de nuestro tobillo, que al igual que la anterior nos permite realizar actividad física y nos limita e impide realizar actividades que hacemos en la vida diaria, como subir escaleras, conducir, subir algún obstáculo, entre otras cosas. La sensación de dolor de tendón puede ser muy dolorosa.
Ahora pasamos a los factores de riesgo en el béisbol. En los pitchers, algunos a pesar del cansancio físico están dispuestos a lanzar un juego. Es de suma importancia estar atentos al jugador si se presenta algún tipo de fatiga durante la temporada o incluso en el juego. La ASMI dice que existe una mayor probabilidad de operación ya sea en el hombro o codo por lesión relacionada a la fatiga. También un factor de riesgo es lanzar muchas entradas o innings durante la temporada. Muchos estudios han demostrado que los pitchers que hacen más lanzamientos por juego y aquellos que no tienen descanso adecuado tienen un riesgo mayor a tener una lesión. Pichar en días seguidos también es un factor de riesgo el cual muchos lanzadores realizan. Los pitchers que lanzan por días seguidos tienen alrededor de 2.5% mayor de probabilidad de sufrir una lesión. Esto se debe a que no se les da la recuperación adecuada al brazo, haciéndolo entrar en un estrés muy grave y terminar por tener una lesión, ya sea en el hombro o codo. Lanzar a pesar de tener una lesión es algo que se presenta comúnmente en los lanzadores, ya que a pesar de que estos saben que tienen una lesión, no les importa y siguen pichando. También se verá afectada la mecánica del lanzador, ya que no lanzará igual a como tiraba cuando estaba sano, ya que hará movimientos diferentes tratando de ocultar el dolor de su lesión. Ahora, ¿cómo prevenir las lesiones antes mencionadas? Una manera de prevenir lesiones ya establecida en el reglamento del béisbol es usar correctamente el equipo de seguridad. Por ejemplo, el bateador al momento de presentarse en el cajón de bateo debe usar su casco como medida de seguridad en caso de que un lanzamiento vaya en dirección a la cabeza, y es opcional si el bateador desea utilizar otro tipo de protectores, ya sea como codera o una espinillera. El bateador también tendrá que utilizar su casco mientras recorre las bases, ya sea para protegerse de la pelota o algún tipo de choque con algún otro jugador que esté ubicado en el terreno. Prohibir el uso de bates de aluminio, ya que estos dan un beneficio muy grande al bateador, haciendo que su batazo tenga más velocidad. Siempre seguir las reglas de la cantidad máxima de lanzamientos o de entradas lanzadas. Esto para prevenir lesiones en los lanzadores y que no lleven su brazo a un estrés muy grande. Los manejadores o entrenadores deben dar enfoque a que sus jugadores realicen un juego limpio y respeten las reglas. Cómo enseñarles a los jugadores a deslizarse de manera correcta y no den una forma sucia que afecte el juego del contrincante. Siempre el entrenador deja asegurarse de que sus jugadores estarán jugando en un terreno que está en buenas condiciones, para que estos no entren en un riesgo de lesionarse. Y también algo muy importante es siempre contar con un botiquín de primeros auxilios en caso de que ocurra un accidente. Y ahora el tratamiento y rehabilitación que se debe hacer después de una lesión. En caso de ser una lesión en la que se necesitó cirugía, es de suma importancia tener un programa de rehabilitación con la meta de tener de nuevo el rango de movimiento, fuerza, tono muscular, la estabilización y el control neuromuscular. Hacer una recopilación de información de nuestro atleta antes de la lesión es importante para hacer un perfil del jugador y tener en cuenta los parámetros que tiene a una recuperación a tiempo futuro. Se debe tener una rehabilitación que funcione lo más posible y el trabajo de campo, ya que la rehabilitación tradicional no desarrolla la velocidad o fuerza que está generada en el lanzamiento. Una de las mejores formas para recuperar la velocidad es en el tiro, exactamente realizando el lanzamiento, el movimiento de la lesión, pero corrigiendo su técnica. Y ahora un tema muy importante es el impacto de las lesiones en el rendimiento. Todas las lesiones son un riesgo para los deportistas que pueden llegar a ser una realidad la cual no están listos para llegar a tratar una lesión. Es complicado cambiarle la mentalidad a un deportista que en algún momento podría sufrir una lesión, pero tener en cuenta que la posibilidad de llevar un buen proceso para recuperarse y rehabilitarse sirve para que los deportistas se enfrenten a las lesiones en caso que se lleguen a presentar. Las lesiones que ocurren en los deportistas en cualquier zona del cuerpo, ya sea en hombros, codos, piernas, etc., como en el físico, también afectan lo mental del deportista. La actitud y emociones del deportista se verán afectados por la magnitud de la lesión. El deportista podría tener sentimientos de tristeza, odio, estrés y en varios casos puede llegar a tener depresión. En cualquier deporte se juegue, el deportista necesita mucho de utilizar su cuerpo para realizar movimientos y cualquier tipo de limitación puede ser algo muy significativo para él, ya que tal vez en su deporte que practica necesita estar mucho en movimiento. El deportista siempre estará alerta a cómo se siente y en esto afectará en sus actividades y qué limitaciones tendrá. Y para cerrar, la conclusión.
Hay que tener importancia a lo que dice nuestro cuerpo y mente. Siempre se le debe tomar en cuenta cualquier tipo de molestia o sensación rara que tenga nuestro cuerpo. Siempre atendernos adecuadamente a cualquier tipo de lesión, ya que si esta llegara a empeorar, nuestro tiempo de recuperación se alargaría por bastante tiempo. Es lo que menos buscamos en nosotros los deportistas. Dejar de realizar una actividad la cual nosotros nos encanta hacerla por culpa de lesiones las cuales no entendíamos correctamente y a causa de esto terminaron siendo muy graves. Un beisbolista antes de entrenar o jugar debe ir mentalizado que llegando al terreno o al área de juego donde se realizará su actividad, debe realizar un calentamiento correcto del cual prepara su cuerpo para una actividad más intensa. Siempre lubricar bien las articulaciones para poder realizar la actividad de la mejor manera y así poder sacarle el mejor provecho posible. Y de esta manera cuidar nuestra integridad como deportistas. En caso de alguna lesión siempre atenderse, evaluarse y ser checado por un médico profesional que tenga experiencia en lesiones en deportistas, y así nuestra recuperación será más rápida y precisa. Es importante siempre comunicarle a nuestros preparadores físicos cómo nos sentimos el día de la práctica o juego, ya que de esta manera, en caso de que nos sintamos no bien del todo físicamente, entonces nuestro preparador nos exigirá dar nuestro 100% de la actividad. Sí que nos ayudará a recuperarnos y llevar un buen descanso para próximamente regresar a las actividades al 100% y darnos una buena preparación física. Y por último, estos son los sitios en donde se encontró la información antes dicha en este video. Se les agradece mucho por su atención.